Y hola, ¿qué tal chicos? Aquí estamos en una nueva ocasión. En esta vez me toca leer el capítulo número 18 del hombre que calculaba. Bueno, procedamos con la lectura, en el cual volvemos al palacio del Sheikh Lesit, una reunión de poetas y letrados, el homenaje al Maharaja de Lahore, la matemática en la India, la perla de Lilavati, los problemas de aritmética de los hindúes, el precio de la esclava de 20 años. Al día siguiente, a la primera hora de sub, vino un egipcio con una carta del poeta Yazid a buscarnos a nuestra humilde posada. Todavía es muy temprano para la clase, advirtió tranquilo Beremis. Dudo que mi paciente alumna haya sido prevenida. El egipcio explicó que el sheikh, antes de la clase de matemática, deseaba presentar al calculista a su grupo de amigos. Convenía, pues, llegar más temprano al palacio del poeta. Esta vez, por precaución, fuimos acompañados por 3 esclavos negros, decididos y fuertes, pues era muy posible que el terrible y celoso Taratir intentase, en el camino, asaltarnos y matar al calculista, en el cual parece preveía a un poderoso rival. Una hora después, sin que nada anormal ocurriera, llegamos a la magnífica residencial del Sheikh Yazid. El esclavo egipcio nos condujo, a través de interminable galería, hasta un hermoso salón azul adornado con frisos dorados. Allí se encontraba el padre de Telassín, rodeado de varios letrados y poetas. Salam aleikum, Masa al-Quair Sheikh, Venta Ezayat. Cambiados esos atentos saludos, el dueño de casa nos dirigió unas palabras amistosas, convidándonos a tomar parte en aquella reunión. Nos sentamos sobre blandos cojines de seda. Una esclava morena de ojos negros y vivaces nos trajo frutas, dulces secos y agua perfumada con rosas. Observé entonces que uno de los invitados, que parecía extranjero, ostentaba en sus trajes un lujo excepcional. Vestía una túnica de satín blanco de Génova, sostenida con un cinturón azul adornado con brillantes, y del cual colgaba un lindo puñal con el cabo de lapislázuli y zafiros. El turbante, de seda color rosa, adornado con hilos negros, tenía diseminadas piedras preciosas, y sus manos, trigueñas y finas, se veían realzadas por el brillo de los anillos que cubrían los dedos. Ilustre geómetra, dijo el Sheikh Yazid, dirigiéndose al calculista. Noto bien que estáis sorprendido con la reunión que promoví hoy en esta humilde tienda. Debo, finalmente, por lo tanto, informarlos que esta reunión no tiene otra finalidad que la de tributar homenaje a nuestro ilustre huésped, el príncipe Clusir el-Din Meubareo Shah, señor de Loare y Delhi. Beremis, con una leve inclinación de busto, hizo un salán al gran Maharaja de Lahore, que era el joven del cinto de brillantes. Ya sabíamos, por las conversaciones habituales con que nos entretenían los forasteros de la posada, que el príncipe había dejado sus ricos dominios de la India para cumplir con uno de los deberes de todo buen musulmán: hacer la peregrinación a la Meca, la perla del Islam. Quedaría por lo tanto pocos días en Bagdad, para continuar luego, con sus numerosos siervos y ayudantes, hacia la ciudad santa. Deseamos, calculista, prosiguió Yazid, tu ayuda para que podamos aclarar una duda sugerida por el príncipe Clusir Shah. ¿Cuál fue la contribución con la que la ciencia de los hindúes enriqueció la matemática? ¿Cuáles los principales geómetras que más se destacaron en la India por sus estudios e investigaciones? Generoso Sheikh, respondió Beremis, la tarea que acabáis de encomendarme es de las que exigen erudición y serenidad. Erudición para conocer con todos los detalles los datos recopilados por la historia de la ciencia, y serenidad para analizarlos y juzgarlos con elevación y discernimiento. Vuestros menores deseos, oh Sheikh, son sin embargo órdenes para mí. Expondré en esta brillante reunión, como humilde homenaje al príncipe
concluir Shah, a quien recién he tenido el honor de conocer. Las pocas nociones que aprendí en los libros sobre el desenvolvimiento de la matemática en el país de Ganges. Así comenzó el hombre que calculaba. 9 o 10 siglos antes de Mahoma, vivió en la India un brahman ilustre que se llamaba Apastamba, con el objeto de informar a los sacerdotes sobre los procedimientos para construir altares y orientar los templos. Escribió este sabio una obra intitulada Subhasultra, que contiene numerosas enseñanzas matemáticas. Es poco probable que esa obra haya recibido la influencia de los pitagóricos, pues la geometría del sacerdote hindú no sigue el método de los investigadores griegos. En las páginas de Subhasultra se encuentran varios teoremas de matemática y pequeñas reglas sobre construcciones de figuras para transformar convenientemente un altar. El prudente Apastamba, construyente de un triángulo rectángulo cuyos lados miden respectivamente 39, 36 y 15, aplica en la solución de este interesante problema el principio famoso atribuido al geómetra Pitágoras. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. El teorema de Pitágoras, tan citado en matemática, puede demostrarse de muchísimas maneras, siendo A el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa B y C de los cuadrados construidos sobre los catetos. Tenemos la siguiente relación: A es igual a B más C. La figura que traduce el teorema de Pitágoras es clásica en matemática. Esta proposición, señores, expresa una gran verdad, ley eterna dictada por Dios y que la ciencia reveló a los hombres. Antes que existiese Marte, o la Tierra, o el Sol, y mucho después de que dejaran de existir aquí como allá, en los mundos visibles como invisibles, el cuadrado construido sobre la hipotenusa fue y será siempre equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Todas nuestras teorías de la vida, todas las pueriles especulaciones nuestras sobre la muerte, todas las discusiones sobre los problemas del destino, todo eso es polvareada que apenas se ve en un rayo de sol, comparado con la doble eternidad pasada y futura de una verdad como aquella. Pues bien, el teorema de Pitágoras es presentado por el hindú Apastamba bajo una forma muy interesante. La diagonal de un rectángulo produce, por sí sola, lo que los lados del rectángulo producen en conjunto. Es posible sacar en conclusión, pues, que los hindúes, sin el auxilio de los griegos, ya conocían los triángulos rectángulos, cuyos lados están expresados por números enteros. En el primer capítulo de Subhasultra hay referencias al triángulo rectángulo notable, cuyos lados miden respectivamente 3, 4 y 5. El ilustre Apastamba menciona otros triángulos pitagóricos: 12, 16, 20, 5, 12 y 13, 8, 15 y 17, y llega por medio de fracciones simples a expresar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 2. Aquí podemos ver la figura que podría servir para demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Los lados del triángulo respectivamente 5, 4 y 3. La relación pitagórica se verifica con la igualdad: 25 es igual a 16 más 9. El valor así obtenido, Apastamba lo aplica en la construcción de un cuadrado por medio de un ingenioso artificio. Los sacerdotes aprendían así, por la lectura de las páginas de Subhasultra, a transformar un rectángulo en un cuadrado equivalente, cosa que a veces precisaban al tener que alterar la forma de un altar sin modificar el área. Surgieron después de Subhasultra varias obras de indiscutible valor en la historia de la matemática. Por ejemplo, Surya Siddhanta, que contiene una tabla de senos utilizada por los astrónomos. La palabra seno en idioma hindú significa declive. Aquí podemos ver un triángulo rectángulo, ya conocido y citado por los antiguos matemáticos hindúes. Conviene observar que el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Surya Siddhanta es el primer tratado que expone la regla de la numeración decimal. Cada guarismo tiene un valor negativo y emplea el cero para indicar la ausencia de unidades de cierto orden. No menos notable para la ciencia de los brahmanes es el tratado de Aryabhata, que se divide en 4 partes: armonías celestes, el tiempo y su medida, las esferas y elementos de cálculo. Varios son los errores que se observan en la página de Aryabhata. Ese geómetra
Afirma que el volumen de una pirámide se obtiene multiplicando la mitad de la base por la altura, e indica como fórmulas para el cálculo de áreas de cuadriláteros, algunas que solo son aplicables a casos particulares. Para determinar el largo de la circunferencia de Aryabhata, la siguiente regla: sumar 4 a 100, multiplicar por 8, sumar 62.000. Se obtiene así la longitud de circunferencia para un círculo de 2 miriámetros de diámetro. Los Pitágoras fueron atacados de todos modos por sus adversarios. Con estas caricaturas pretendían ridiculizar a los discípulos del célebre filósofo griego. Una de las más curiosas e importantes obras de la literatura científica de la India es Vijnayanati. Ese nombre singular está formado por dos palabras, Vija y Ganita, que significa respectivamente semilla y cuenta. La traducción perfecta del título de la obra hindú sería El arte de contar semillas. Lilavati, según una curiosa leyenda, no se casó por causa de una perla desprendida de su vestido de novia y que hizo detener el tiempo. Bhaskara, el geómetra hindú, para consolar a su hija, le dijo: escribiré un libro que perpetuará tu nombre. Vivirás en el recuerdo de los hombres más de lo que hubieran vivido los hijos que pudieron haber nacido en tu malogrado matrimonio. La obra de Bhaskara se hizo célebre y el nombre de Lilavati surge inmortal en la historia de las matemáticas. El autor de este trabajo extraordinario es el famoso matemático Bhaskara Acharya, que nació en Bidón, en la provincia de Deccan, en el año 492 en la Égira. Además de álgebra y geometría, y los últimos años de su existencia, hizo un pequeño libro de astronomía relativa importancia intitulado Suomani. Es curioso el artificio que Bhaskara, matemático hindú, en su libro Lilavati empleara para la determinación del área del círculo. Trazado en diámetro cada uno de los semicírculos, era dividido en un mismo número de sectores iguales. Los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que formaban uno de los semicírculos eran colocados como indica la figura, con las bases, que se suponen rectificadas, apoyadas sobre una recta AB. Los sectores A, B, C, D, E, F, G, H, I, que conformaban el otro semicírculo, eran colocados entre los primeros en oposición, como indica la figura, de modo de completar el paralelogramo ABCD. El área del círculo será igual al producto de las semicircunferencias por la altura del círculo. La base AB de ese paralelogramo es la circunferencia rectificada. El origen de Lilavati es muy interesante, voy a relatarlo. Bhaskara tenía una hija llamada Lilavati. Cuando ésta nació, él consultó a las estrellas y verificó, por la disposición de los astros, que su hija estaba condenada a quedar soltera toda la vida, no siendo requerida por los jóvenes nobles. Bhaskara no se conformó con esa determinación del destino y recurrió a los astrólogos más famosos de la época. ¿Cómo hacer para que la graciosa Lilavati pudiese encontrar esposo y ser feliz en el casamiento? Uno de los astrólogos consultados por Bhaskara le aconsejó casar a Lilavati con el primer pretendiente que apareciera, pero dijo que la hora propicia para la ceremonia del enlace sería marcada en cierto día por el cilindro del tiempo. Los hindúes medían, calculaban y determinaban las horas del día con ayuda de un cilindro colocado en un recipiente lleno de agua. Ese cilindro, abierto apenas en su parte superior, tenía un pequeño orificio en el centro de la base. La cantidad de agua que entraba por el orificio llenaba lentamente el cilindro, que se iba hundiendo hasta desaparecer completamente bajo el agua a una hora previamente determinada. Con agradable sorpresa para su padre, Lilavati fue pedida en matrimonio por un joven rico y de buena familia. Fijado el día y señalada la hora, se reunieron los amigos para asistir a la ceremonia. Como podemos ver, esta chica es Lilavati, la heroína de la célebre leyenda de la perla y el tiempo, que es llamada en el libro de Bhaskara la linda pequeña de los ojos fascinantes. Bhaskara colocó el cilindro de las horas y aguardó que el agua llegase al nivel marcado. La novia, llevada por irresistible y verdaderamente femenina curiosidad, quiso observar la subida del agua en el cilindro. Al aproximarse para acompañar la determinación del tiempo, una de las perlas de su vestido se desprendió y cayó dentro del vaso. Por una fatalidad,
La perla, llevada por el agua, obstruyó el pequeño orificio del cilindro, impidiendo que pudiese entrar el agua. El novio y los convidados esperaron largo rato con paciencia. Pasó la hora fijada sin que el cilindro marcara el tiempo, como previera el sabio astrólogo. El novio y los convidados se retiraron para que fuese fijada otra fecha, después de consultar los astros. El joven Braham desapareció algunas semanas después y la hija de Bhaskara quedó para siempre soltera. Reconoció al inteligente geómetra que era inútil luchar contra el destino y dijo a su hija: escribiré un libro que perpetuará tu nombre. Vivirás en el pensamiento de los hombres más de lo que hubieran vivido los hijos que pudieron haber nacido en tu malogrado matrimonio. La obra de Bhaskara se hizo célebre y el nombre de su hija sigue inmortal en la historia de la matemática. En lo que se refiere a la aritmética, Lilavati hace de las operaciones aritméticas sobre números enteros. Estudia minuciosamente las cuatro operaciones, el problema de elevación al cuadrado y al cubo. Enseña la extracción de la raíz cuadrada y llega hasta el estudio de la raíz cúbica de un número cualquiera. Aborda después las operaciones con números fraccionarios, aplicando la hoy tan conocida regla de reducción a común denominador. Al final de esa parte, refiriéndose a la reducción de un número por cero, Bhaskara dice: ni la adición ni la sustracción, por grande que sean, hace disminuir o aumentar la cantidad llamada cociente por cero. Lilavati presenta enseguida reglas variadas de cálculos, algunas de carácter general, como la de inversión, que consiste procediendo en orden inverso, en hallar un número que, sometido a una sucesión de operaciones, reproduzca un número dado, y la regla de falsa posición, que los egipcios y los griegos ya conocían y empleaban. Interesantes por la forma, delicada algunas veces, rica y exuberantes otras, como son presentados algunos problemas, revelan por sus enunciados la íntima satisfacción de quien los propuso, así como la inclinación de su espíritu a lo hermoso y al bien. Es este un ejemplo característico. Amable y querida Lilavati, de dulces ojos como los de la delicada y tierna Gacela, dime cuáles son los números que resultan de la multiplicación de 135 por 12. Más adelante, Bhaskara enseña a resolver la siguiente y delicada cuestión. Linda pequeña de ojos fascinantes, tú que conoces el verdadero método de la inversión, dime cuál es el número que multiplicado por 3, aumentado en las 3/4 partes del producto, dividido por 7, disminuyendo en 1/3 del cociente, multiplicando por sí mismo, disminuido en 52, después de la extracción de la raíz cuadrada, adicionando en 8 y dividido por 10, sea 2. No es menos interesante el problema formulado sobre un enjambre de abejas. La quinta parte de un enjambre de abejas se posa sobre una flor de caramba. La tercera parte de una flor de cilinda, el triple de la diferencia entre estos dos números, vuela sobre una flor de cruzja. Y una abeja vuela indecisa de una flor de pandanus a un jazmín. Otro problema trata sobre el interés del dinero, sobre el precio de las esclavas, cuyo valor máximo a los 16 años correspondía al de 8 bueyes con 2 años de trabajo, sobre el costo de los géneros, de los salarios, de los transportes, etc. El problema que relataré es uno de los incluidos en Lilavati y que pocos matemáticos sabrán resolver. Una pequeña de 6 años es vendida por 32 niscas. ¿Cuál es el precio en niscas de una jovencita de 20 años? Es muy interesante también la regla que Lilavati presenta para la determinación del área del círculo. Y bueno, esta ha sido